Buenas, ¿cómo están? Espero que muy bien, espero que la cuarentena esté siendo lo más llevadera posible. Estamos todos y todas con muchas ganas de volver a encontrarnos en el colegio, de poder volver a salir de nuestras casas, de encontrarnos con amigos, pero tenemos que seguir esperando un poquitito más. Estamos haciendo las cosas bien y hay que seguir por este camino. Así que mientras tanto buscamos nuevas formas de aprender y enseñar. Y hoy lo que voy a hacer es subirles este pequeño video para cerrar un poco el tema de lo que trabajamos en relación al concepto de comunicación, ¿sí? Ustedes hicieron un trabajo donde recuperaban un poco la historia del concepto, la historia de la palabra comunicación, que es importante porque nos dice algo de su contenido, ¿sí? El origen de la palabra nos dice algo importante de lo que después vamos a desarrollar sobre qué significa la comunicación. En ese sentido, vamos a empezar con un concepto importante que quiero que ustedes se lo graben, se lo aprendan y lo tengan bien presente siempre. La comunicación, ¿sí?, es una palabra, es un concepto polisémico o una palabra polisémica. Disculpen mi letra, pero es lo que hay. ¿Qué quiere decir polisémica? Que tiene sentidos múltiples, ¿sí? No hay un solo sentido para la palabra comunicación, para el concepto comunicación. Como ustedes bien pudieron ver y estuvieron escribiendo en sus trabajos, hay distintas formas de pensar la idea de qué es la comunicación. Y eso tiene que ver con que la comunicación es algo transversal a toda la experiencia y la vida humana, ¿sí? Está presente en absolutamente todos los fenómenos y ya vamos a ver que incluso cuando estamos con nosotros mismos en soledad, pensando y sin emitir ninguna palabra, estamos haciendo uso de la comunicación, estamos utilizando comunicación, estamos comunicando con nosotros mismos tal vez, pero esa también es una forma de comunicación que ya vamos a ver. Entonces, para empezar, la comunicación es una palabra polisémica, no hay una sola manera de definirla, no hay una sola definición que abarque todo lo que incluye al concepto de la comunicación, ¿sí? Después vimos que las primeras nociones sobre la comunicación partían de la idea de algo común, algo en común, algo de una comunidad, ¿sí? Esto es la comunicación como una idea de encuentro, ¿sí? Cuando se empezó a pensar en la idea de comunicación como un concepto, cuando la comunicación empezó a ser una idea, ¿sí?, lo primero que surgió fue esta noción del encuentro. ¿Por qué? Porque la comunicación era la herramienta que a todos nos resultaba familiar para encontrarnos, para acercarnos al otro, para transferir ideas y recibir ideas, información, actitudes, cualquier cosa de los demás. Entonces, en un primer momento del concepto de comunicación, ¿sí?, de la idea de la palabra comunicación, se pensó como lo común, el encuentro, algo comunitario, ¿sí?, algo que implicaba tener algo en común con los demás, ¿sí? Esta es una primera idea preliminar, básica. Luego, como ustedes vieron en el texto, se empezaron a profundizar los estudios en comunicación, ¿sí? La comunicación no fue una de las primeras ciencias sociales más desarrolladas. Antes de la comunicación se empezó a desarrollar la sociología, la filosofía, la psicología, ¿sí? Y todas estas ciencias sociales fueron aportando, de alguna manera tocaban algo que tuviera que ver con la comunicación. ¿Por qué? Porque, como dije recién, la comunicación es transversal a todas las actividades humanas. No se puede pensar ninguna actividad humana sin comunicación. Entonces, todas las ciencias sociales que explicaban de alguna manera el funcionamiento del ser humano, las actividades del ser humano, las formas de relacionarse, de organizarse, de pensar, de una u otra manera tocaban el tema de la comunicación, ¿sí? De a poco, eso fue convergiendo en que la comunicación, ¿sí?,
se fue convirtiendo en un campo de estudio científico, ¿sí? Se fue convirtiendo en un campo de estudio particular, ¿sí? Y a partir de eso surgieron las ciencias de la comunicación. Se dice ciencias de la comunicación porque justamente la comunicación se puede estudiar desde muchas disciplinas distintas. Entonces se plantea este abarcamiento multidisciplinario, digamos, de la comunicación. Por eso hablamos de ciencias y no de ciencia de la comunicación. Y cuando decimos que es un campo de estudio, decimos que se transformó en un área específica a la cual se empezaron a dedicar determinados científicos, muchas veces provenientes de otras áreas, pero que empezaron a estudiar específicamente la comunicación. El punto de origen del nacimiento de este nuevo campo de estudio, de esta nueva disciplina científica, se ubica más o menos en la década de 1920, como bien ustedes leyeron en el texto, y tiene el motivo de su origen en que fue una época en la cual se empezaron a masificar los grandes medios de comunicación. Piensen que hasta ese momento no había televisión, por supuesto que no había internet, no había teléfonos celulares, ¿sí? Los medios de comunicación que existían eran los diarios en papel, ¿sí? El telégrafo, existía la radio, ¿sí? Se había empezado a desarrollar la radio, pero también estaba en un momento bastante incipiente, y entonces no existía, como nosotros la conocemos hoy, la comunicación masiva, ¿sí? No existía la comunicación masiva tal cual la conocemos nosotros hoy. En esa década se empieza a experimentar con la comunicación masiva fundamentalmente desde los gobiernos, ¿sí? Que empiezan a emitir mensajes a sus poblaciones con la intención de lograr alguna actitud que ellos quisieran, ¿sí? De tratar de alguna manera de manipular a las poblaciones. A mí no me gusta mucho usar el término manipular porque pareciera que estamos hablando de pueblos que son tontos y los gobiernos les dicen una cosa y los llevan y los traen para cualquier lado, y eso ya vamos a ver con el paso de esta materia y materias del año que viene que no es tan así, pero es una idea simplificada decir que los gobiernos intentaban manejar de alguna manera a sus poblaciones emitiendo mensajes de forma masiva. Esto provocó que es necesario decirlo, en un contexto de guerras mundiales, ¿sí? Entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, empezaron muchos científicos a pensar en la importancia de la comunicación a raíz de ver lo que provocaban esos mensajes que los gobiernos enviaban a sus poblaciones y las reacciones que generaban en las poblaciones. Entonces, en ese momento empiezan a surgir estudios más serios, ¿sí? Y más enfocados en la comunicación, que dan origen a este nuevo campo de estudio científico que llamaremos ciencias de la comunicación, ¿sí? Entonces, quedémonos con estas dos ideas simples. En la historia del concepto de la comunicación, la palabra surge haciendo referencia a algo comunitario, ¿sí? A algo que tenemos en común los seres humanos y que de alguna manera nos permite el encuentro, nos permite encontrarnos. Y en una segunda etapa, ¿sí? De avance del estudio sobre ese concepto y sobre esa idea, se crean, ¿sí? Las ciencias de la comunicación a partir de ciertos estudios que en el periodo de entreguerra, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, se empiezan a focalizar específicamente en la comunicación para entender cómo funcionaba, ¿sí? Y después veremos que se le dieron distintos usos y aplicaciones al conocimiento que surgió de esos estudios. Bueno, por hoy y por este tema está bien. Vamos a seguir con esta dinámica de los videos para nuevos temas. Les voy a dejar un texto para leer acá abajo de este video, seguramente. Voy a ver cómo me lo configura la página. Léanlo y ese tema lo vamos a trabajar también con un video en la semana que viene, que son los distintos tipos de comunicación que existen. Les mando un saludo muy grande, espero que estén todos y todas muy bien, que la cuarentena les sea leve, la puedan disfrutar con sus familias
y sobre todo espero que nos veamos pronto habiendo superado esta gran prueba que la vida nos puso adelante. Cuídense mucho y pásenla lo mejor posible y estudien.